Chile y las 11 de la mañana Pero vamos a ahí, dar inicio a este nuevo ahí Smart está. Webinar, siempre y cuando con la compañía del ingeniero Ronald Echeverría, Sí, gracias. gerente general de ACE Consultores. Lo identificamos como consultor internacional, experto en desarrollo organizacional. Es ingeniero industrial y tiene en INCAE y en la Universidad Francisco Martí. Vamos a iniciar esta charla, sea de gusto para todos los participantes, todos aquellos que van a ir anclando a medida que pasa el tiempo. Ronald Echeverría, bienvenido y muy buenos días en Guatemala. Muy buenos días, ¿Andrés o Ricardo? Andrés. Andrés. Buenos días, Andrés. Buenos días, Rosarito. Buenos días, Ricardo. Pues aquí desde Guatemala saludándolos y deseándoles en estas circunstancias que estamos viviendo todos nuestros países lo mejor que podamos desearnos unos a otros, ya que en esto, aunque dicen ahí que no estamos en el mismo barco, pero sí estamos volando, navegando sobre el mismo mar, pues todos logremos llegar feliz a salvo nosotros y nuestros parientes y amigos y, por qué no, todos nuestros compañeros. Esa es mi oración y ojalá que lo logremos todos, ¿verdad? Así que aquí estoy y vamos a, si ya es el momento de iniciar, pues vamos a comenzar y vamos a comenzar a platicar. ¿Sería este el momento, Rosarito? ¿Le damos? Sí, yo creo que ya bueno, para poder empezar con los colegas que están. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente a todos y a todas. Y bueno, ingeniero, adelante, por favor. Bueno, pues comenzando, vamos a hablar de un tema fundamental, importante para todas las personas que tenemos como uno de los medios de subsistencia el conseguir un empleo o un trabajo para lograr tener una sustentación para nuestra vida personal y familiar y, por qué no, para tener un desarrollo profesional y una vida plena en el área y la especialización que nos hemos buscado para nuestra misma persona. Pero el trabajo es un bien escaso, es un bien económico y, por lo tanto, como factor de la producción a la parte, lo que es la mano de obra, el caso es el trabajo, el capital, que son las fábricas en los empleos y todo lo que son los recursos y recursos tierra, y el recurso tierra, el otro factor de la producción, tiene que ser bien manejado para lograr los objetivos en cualquier sistema económico en que nos desenvolvemos. Y en Latinoamérica, en Latam, estamos en un sistema económico muy sui generis, en lo cual nuestras economías de nuestros países pues son bastante dependientes, unos más que otros. Por supuesto, no podemos con el mismo rasero decir que todas estamos partiendo del mismo momento, pero nuestras macroeconomías en muchos casos van desde economías relativamente fuertes como la economía chilena, en la cual, aparte de los conflictos sociales que se generaron el año pasado, tal vez más por temas de tipo ideológico, no tanto por, bueno, también algunos problemas de costo de vida, pero digámosle que a nivel Latinoamérica, ANO es la que tiene mejores indicadores macro y microeconómicos. Y así podemos ir repasando pues varios países de América Latina en los cuales se han dado más o menos crisis, pero todos tenemos algunas características en común. Entre ellas es que dependemos en buena medida de nuestros recursos naturales y somos, gracias a Dios, un continente rico en recursos naturales, y eso nos hace especiales, nos hace una área que puede ser bien administrada, bien gestionada, bien manejada. Y por ahí donde cabe precisamente la especialidad de los agronegocios, donde podríamos tener esas capacidades para aportar a la sociedad y al sistema económico en que nos vivimos en nuestros diferentes países para generar trabajo y para generar economía y para generar bienestar. Dicen y tienen razón que la mejor política social que puede implementar un gobierno o un sistema económico es la creación de plazas de empleo. Y mejor dicho, así como dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que sean empleos
empleados dignos, es decir, empleados aquellos en que pueden satisfacer las necesidades familiares de una persona y pueden darle el sustento para tener una vida con propósito. O sea que estamos pues en un escenario de esa magnitud. La situación de cada uno de ellos pues puede variar. Por ejemplo, hablando de mi país, Guatemala, hasta antes de esta crisis pues teníamos una macroeconomía bastante estable, con un sistema de cambios monetario casi constante en los últimos 15 años, donde la franca variación del precio del quetzal, que así se llama nuestra moneda, el quetzal, que es la ave símbolo, en relación al dólar, se haya mantenido en una franca que oscilaba entre 7.60 y 7.70 por un dólar, y lo hemos tenido por los últimos 15 años. Hasta ahora, en esta crisis, ha comenzado a haber algunas variaciones hacia la moneda. El déficit presupuestario de nuestro gobierno en relación al PIB no es tan significativo y el país no está tan endeudado. Pero eso no quiere decir que nuestro país no tenga problemas, porque tiene problemas grandes de pobreza, hay casi un alto índice de nutrición crónica en niños menores de 5 años y hay todavía un buen número de guatemaltecos que están sin tener todos los insumos para tener una vida digna, una vivienda digna. Pero a aspecto económico, la economía pues estaba relativamente fuerte en cuanto a la producción y en cuanto a sus factores de producción. Todavía aquí en Guatemala la parte agrícola es importante, siempre el cultivo principal era el café y lo sigue siendo en cierta medida, la caña de azúcar, somos uno de los principales exportadores de azúcar del mundo y tenemos buenos ingenios y buena calidad reconocida, y así pues hay banano y otros productos, tenemos la industria también de fresco, de hortalizas y de verduras que se exportan al mercado norteamericano, europeo y del Caribe, y de diferentes plantas procesadoras. Yo, por supuesto, he sido asesor de una de las plantas más importantes aquí en Guatemala, el grupo Deptron, que exporta fresco y ya sea en fresco como en congelado al mercado norteamericano, y tienen pues una planta de procesos de producción. Pero volviendo nuevamente a la situación de macro, digamos, económica, pues esta situación de nuestros países siempre se ha enfrentado con el problema del desempleo, la falta de ofertas de trabajo disponibles en el mercado laboral. Es un mal que se está viviendo en muchos lados de nuestros países, en la cual hay un déficit de plazas que se ofertan en el mercado, o la demanda de mano de obra de parte de las empresas tiene un déficit si lo comparamos con la oferta de mano de obra disponible. O sea, hay más personas que buscan trabajo. Por ejemplo, en Guatemala, en otros países, se habla de que cerca de 100,000 jóvenes salen todos los años a buscar trabajo al mercado del trabajo después de terminar sus estudios a nivel medio. ¿Y qué es lo que encuentran? Pues encuentran que de esas 100,000 plazas que ellos buscan, pues la economía genera 20,000. Entonces estamos hablando de que si ustedes hacen números hay cerca de 80 o 70,000 personas que van a tener problemas de emplearse o subemplearse, ¿verdad? Adicionalmente se tiene el problema de que existen los salarios mínimos, cosas que es a veces bien vista desde la perspectiva de cierto sector, pero por otro lado hace que las fuentes de trabajo no se creen a la misma velocidad de las necesidades, porque hay empleos que no se justifican el valor económico del salario mínimo, aunque también hay un aspecto social que está detrás de ese tema. Pero no vamos a entrar a eso porque eso puede traernos algunas discusiones que siempre son sanas, pero la idea es decir que todas esas medidas macroeconómicas hacen pues de que haya las economías de nuestros países estén operando con déficit de empleo. Y esa creo que es una característica generalizada que se puede ver en todos nuestros países. O sea, el joven sale, se prepara, mejora sus competencias, sus capacidades, sus habilidades, pero cuando enfrenta al mercado del trabajo no encuentra con dónde trabajar, a qué empresa trabajar, y que él también no tiene, porque no le enseñan, no tiene, porque no le enseñan capacidades de empleabilidad. O sea, él no le han enseñado, digamos, las ciencias duras, les han enseñado sobre las ciencias técnicas de matemáticas, física, química, le han enseñado sobre cultivos, les han enseñado sobre manejo de áreas protegidas, le han enseñado sobre manejo forestal, etcétera, muchas técnicas agronómicas, pero no le han enseñado. Oigan, no le han enseñado, oigan, jóvenes, no les han enseñado a cómo ellos presentarse, cómo ellos manejarse y cómo ellos proponerse en un mercado.
porque el mercado del trabajo quiere satisfacer sus necesidades desde el punto de vista no del que ofrece su trabajo, sino desde el punto de vista del que propone el trabajo o de la demanda. Son las empresas las que deciden qué tipo de trabajador desea, qué tipo de trabajador es el que quiere ingresar a sus plantas procesadoras, a sus plantas agroindustriales. Ellos son los que definen los perfiles que van a requerir para llenar esas plazas. Entonces, lo que ha sucedido, y es parte de la problemática, y en algunos congresos que he participado también como docente, porque yo soy docente también hasta hace pocos años, fue más de 20 años, de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas aquí en Guatemala, y he estado vinculado de alguna forma al sector agrícola, y era una plática que sosteníamos en algunos foros con algunos alumnos y compañeros y profesionales, de que el profesional agronómico era uno de los que tenía menos habilidades, y no lo tomen a mal, no estoy tratando de decir nada negativo de ustedes y sus competencias, tenían un poco menos habilidades para salir al mercado a venderse, o sea, eran profesiones que salir de profesional de la ingeniería, en este caso de agronegocios, es una carrera fuerte de estudios y de requerimientos técnicos y de disciplina de los estudiantes, pero no se les enseña cómo poder presentar su currículum, cómo saber presentar su perfil profesional, cómo saberse, entre comillas, a veces esa palabra era un poco de tabú entre los ingenieros, y yo soy ingeniero de profesión, de venderse, como que los ingenieros éramos muy técnicos y muy profesionales, y la venta era como algo de menor nivel para nuestras capacidades y conocimientos. En base a lo que voy diciendo por el momento, ¿hay alguna pregunta o comentario para que yo pudiera también sustentar para ir viendo si va quedando claro que el mercado de trabajo en nuestro país está en crisis? Y solamente voy a terminar diciendo esto. Y ahora aunado más por la situación del coronavirus o de este virus que está impactando todas nuestras economías, en lo cual está creando, claro, una situación mucho más dramática en cuanto a la oferta, en cuanto a la demanda de trabajadores. Y hay sectores de la economía que se están viendo sumamente más afectados. Por ejemplo, se habla en una revista que recién leí que en América Latina se está estimando que se van a perder 14 millones de empleos. Imagínense, 14 millones de empleos. Y solo en Centroamérica va a estar por el orden de los 3 millones de empleos que se espera que se van a perder con esta pandemia que estamos todos viviendo. Entonces, el escenario suena bastante gris, el escenario se ve un poco no muy esperanzador. Me gusta hablar de esperanza, me gusta hablar positivamente, pero lo vemos un poco gris. Pero los que queremos seguir teniendo oportunidades, tenemos que prepararnos. Así que, Rosarito o Ricardo, ¿hay algún comentario a lo que vamos llevando por el momento para retroalimentar? Pues Ronald, la idea que teníamos es que al final de la presentación, pues todos los participantes pudieran hacer sus comentarios. Perfecto. Entonces, podemos continuar, por favor. Perfecto. Entonces vamos a seguir, ¿verdad? Ya hablando, entonces estábamos en que la crisis del coronavirus nos está golpeando y hay un golpe directo en cuanto a la oferta, digamos, a la demanda de trabajadores en todos los sectores de la economía. Pero hay más sectores, los más sectores más golpeados, por ejemplo, el sector de turismo y entretenimiento. Recién ayer escribía un post que subí a LinkedIn donde tengo bastante actividad en el punto del mercado del trabajo en las redes de profesionales, que por cierto, si no están ustedes, los invito a que ustedes participen de ella, porque es parte del mercado del trabajo que se ha estado moviendo de un mercado a un mercado digital y se está manejando en buena medida por esta red profesional que tiene entre sus redes a casi todos los profesionales activos de la economía actual. Y en cada uno de sus países, me imagino que hay muchas personas que tienen sus perfiles en la red. De eso hablaremos un poquito más adelante, pero lo que queremos mencionar es que hay esa situación que estamos viendo de que está ese déficit digamos, de empleos. Se habla, pues, ya dijimos, de los 14,000 empleos que se van a perder. Hablamos también de que hay otra característica de nuestra economía y nuestro mercado laboral, es la cantidad de empleos de personas que se dedican a actividades por cuenta propia, que son otro grupo de personas que sí son trabajadores, pero no tienen un trabajo fijo. Pero
ya volviendo al campo, digamos, de ustedes, los profesionales del mundo del agronegocios, pues debemos de aceptar que esta parte es una de las áreas de la economía que de alguna manera no están siendo golpeadas tanto en cuanto al cese de las actividades, porque se está considerando como una de las actividades esenciales, y así lo es, una de las actividades esenciales, y así lo es, y debe ser la producción de alimentos. Y el ingeniero agrónomo en general, o la de agronegocios también, porque genera negocios a través de agronomía, pues puede ser que su punto final sea una producción de alimentos o producción, ya sea para alimentos para seres humanos, para animales, o para combatir plagas, como a través de los fungicidas, los herbicidas, los fungicidas y los insecticidas, que sería otra actividad, siempre se hace necesario. Entonces, por lo menos en mi país, en Guatemala, ante esta crisis del coronavirus, pues prácticamente todo lo que es el trabajo del agro se mantiene vigente, está trabajando, pues se está requiriendo siempre que haya granos, que haya maíz, que haya frijol, que haya todos los productos agrícolas, que fluya este transporte de este producto del campo a las ciudades. Y sé que, por ejemplo, ayer visité la página de esta empresa Grupo Detmon que yo he asesorado. Ellos siguen con sus actividades agroexportadoras, de procesadora de vegetales en fresco y vegetales en congelados, y siguen en sus procesos de exportación, por supuesto siguiendo sus medidas de sanitización y inocuidad de alimentos, y siguiendo toda la cadena productiva y la trazabilidad del producto para lograrse, digamos, de exportar productos que cumplan las normas HACCP y las normas de seguridad y sanitización que se necesita mayormente y cada vez mayormente en esa crisis. Y hablando de ese tema, pues veo que un papel fundamental, porque no solo es cómo conseguimos trabajo, es que también tenemos que saber cuál es nuestro aporte, cuál es lo que podemos dar a cambio para que nosotros seamos vistos como una opción. Y ahí creo yo que el profesional de la agronomía en general, de agronegocios en específico, tiene un papel fundamental en esta crisis para mantener nuestros mercados abastecidos y que por lo menos la comida no falte. Si la comida no falta, pues por lo menos no estamos 100, pero tenemos una buena base, porque si ya nos falta con qué comer y cómo puede vivir, pues realmente nuestras economías se vendrían a pique. Y ustedes serán parte del factor de posiblemente la primera línea de avanzada cuando comience la reactivación económica, porque será una de las áreas en que tal vez no va a estar tan golpeada y puede ponerse en mayor digamos, en primer lugar, más fácilmente en movimiento, comparada, por ejemplo, con la industria del entretenimiento. Decía, ya no terminé la idea, ayer escribí un post ahí que pueden leer en LinkedIn, que decía que ustedes, igual que yo, posiblemente han visitado el mundo mágico de World en Orlando, y de Disney World en Orlando, perdón. Y la noticia que estaba ayer en los periódicos es que se habían despedido 43,000 personas de su plantilla, adicional a otros que ya se habían despedido en fechas anteriores. Y mencionábamos que si aún esa empresa de entretenimiento que incluye hoteles, restaurantes, tiendas de souvenir y distribución de souvenir y de ropa, etcétera, y hasta la línea de cruceros está en paro, imagínense cómo no pueden estar otras, la industria turística y la industria que a veces es la industria sin chimeneas en nuestros países. Pero la industria agrícola siempre ha tenido un presente, ha tenido un pasado que la respalda y va a tener un futuro. Ahora, ustedes los profesionales de agronegocios tienen ahora esa responsabilidad, pero también tienen la oportunidad. Y tienen la oportunidad siempre y cuando también sepan llegar al mercado, porque también una de las cosas que siento que le ha afectado al profesional, esa es una opinión en base de ser headhunter de muchos años. Yo fui director de consultoría de PricewaterhouseCoopers, una firma internacional, y desde ahí, aparte de la firma de consultores que ahora dirijo, hemos reclutado y asesorado a muchas empresas y he entrevistado a una buena gama de profesionales, algunos del Zamorano de Honduras. Pero en general, no digo, hay cierta excepción, el profesional del área agronómica no es el el que tiene las habilidades más desarrolladas, repito, para saberse vender a la hora de entrar a un proceso de reclutamiento y selección. Tal vez por lo que mencionamos antes, porque él le dio mucha prioridad a la parte técnica profesional de su carrera, y que también hay un desconocimiento un poquito grande
En mi caso no por mis vinculaciones con esas carreras y con esas especialidades, pero sí sé que muchos colegas que están en la área de recursos humanos, tal vez más con orientación al área psicológica, y no quiero hacer con esto una crítica hacia ellos, pero sí mencionarlo como un hecho real, no tienen las capacidades técnicas. Ellos se basan mucho en sus test psicosométricos, sus evaluaciones de ciertas características de la personalidad o algunas formas de cómo se visten, cómo se manejan, etcétera. Si quieren, un poco superficial. Importante, sí, porque todo tiene importancia, pero tal vez no tienen el conocimiento para evaluar qué es un manejo forestal, qué es la silvicultura, la importancia de los bosques, o por ejemplo la importancia de los cultivos, o la importancia del buen manejo de una actividad agrícola, una actividad agroexportadora. Y pues ese desconocimiento los hace a veces no saber preguntar o cómo enfocar una entrevista. Esto es una deficiencia desde el punto de vista del que recluta. Pero ustedes como profesionales de agronegocios tienen que saber eso, entonces tienen que ganar y adelantarse a eso y sí, ponerle cuidado, y creo yo que esta charla puede ser un inicio de eso, a que también tienen que capacitarse y fortalecerse en sus competencias, y lo voy a decir un poco despacio, así como para que se aburran un poco, pero que haciéndoles énfasis en que tienen que mejorar sus capacidades de empleabilidad. ¿Qué es eso? Tienen que contar con un perfil profesional en LinkedIn bien especificado, bien diseñado, en lo cual pongan sus competencias, sus capacidades en las áreas técnicas que ustedes manejan y se proyecten. Tienen que tener una buena foto, una foto profesional, una foto que dé la pauta que detrás de ustedes hay un profesional. Tómenlo por el buen sentido. El profesional del área agronómica, por el hecho de trabajar en el campo, a veces tiende a presentarse en sus fotos en todo un poco, como quien dice, un poco informal. Y sí hay que saber que a veces en el mercado del trabajo algo entra por los ojos y hay que cuidar ciertos detalles como la presentación y la forma como nos vamos a proyectar, la cara que vamos a ver. Es cierto, somos competentes, pero como a veces el envoltorio también tiene algo que ver. Entonces tenemos que trabajar ahí con preguntas con palabras claves. Los reclutadores o los seleccionadores buscan en base a los filtros. Si yo quiero un ingeniero agrónomo con especialidad en agroforestería o ingeniero forestal o ingeniero que tenga funciones pecuarias, etcétera, tiene que estar claramente especificada esa competencia, esas capacidades en el perfil, y tiene que salir a colación esa competencia, esa habilidad. No asuman ustedes, es que como yo puse que era ingeniero agrónomo en agronegocios, entendía que él iba a saber. No, los reclutadores no saben de todo, no conocen de todo. Ellos necesitan también tener filtros para ir descartando o no perfiles, y entonces ellos estarán siempre buscando aquellos perfiles que les den respuesta a sus necesidades. Trabajemos siempre con empatía, esperando y viendo qué es lo que espera la empresa de nosotros. El cliente es nuestra empresa y nosotros tenemos que satisfacer algo que ellos desean. Y si hay un puesto que nosotros necesitamos en una posición de un sector de agronomía, pues tenemos que saber que hay un perfil de ese puesto y hay requisitos de ese puesto, y nosotros debemos de tener para saber colocarnos en el mercado del trabajo, que tenemos que desarrollar nuestro currículum de acuerdo a lo que nos está pidiendo esa empresa. En otras palabras, les estoy diciendo que es lícito, no es más, es conveniente, es más, se los recomiendo que ustedes tengan por lo menos unos 5 tipos de currículos, dependiendo del área de trabajo que quieran desempeñar. En cada uno de ellos, sin mentir, porque siempre la verdad tiene que prevalecer, pero tampoco nos obligan a poner información que no necesitamos poner si no es necesaria. Y tenemos que para cada currículo, dependiendo si va a trabajar en agroexportadora, en una empresa productora de fresco para la exportación, pues mis habilidades de exportación y conocimiento de productos en fresco va a ser la que yo voy a darle mayor énfasis en mi perfil, y voy a poner esa experiencia que quede clara, que al nomás el reclutador revise mi perfil, salte a la vista que tengo esa experiencia específica en esa área específica, que me diferencie.
no le pongamos trabajos extras al reclutador. Él quiere la papa pelada, como se dice en buen chapín. Él quiere la cosa fácil. Él quiere encontrar, al nomás ver nuestro currículum, qué es lo que responda al perfil que está él llenando. Eso es bien importante. No debemos de poner datos superfluos, datos que no importan. A nadie le interesa que nosotros hicimos nuestra primera comunión en tal año, a nadie le interesa dónde estudiamos en la primaria, o a nadie le interesa si fuimos a determinado kindergarten. A eso solo le interesa a nuestra abuelita, pero a nosotros, los reclutadores, a los headhunters, nos interesa en qué posiciones y cuáles fueron los logros que nosotros hemos obtenido. Si no tenemos experiencia, podría ser una pregunta. Si no tenemos, porque somos recién egresados, entonces nos viene el tema. Pero si ustedes que salieron de escuelas similares a Zamorano, que pueden ser que hayan diferentes variantes acá de los que me escuchan, he oído que ustedes trabajan mucho el concepto de teoría y práctica, el concepto de lo que es aprender haciendo, o el hacer las cosas para asimilar mejor los conocimientos, que es una de las mejores maneras de aprender. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, en base a competencias, trabajar, y cuando sean entrevistados, porque ahorita al principio estamos hablando de los currículos, que es la primera herramienta para que nos llamen. Por supuesto, para que nos llamen también tenemos que estar donde debemos estar, y ahí ya lo mencionamos, en una red de profesionales como LinkedIn. Tenemos que estar siempre con los ojos abiertos de las empresas agrícolas de nuestro sector, de nuestra economía, de las principales empresas internacionales que están en el mercado, las empresas que tienen que ver con agroquímicos, que tienen que ver con agroinsumos, o las empresas que tienen que ver con la industria avícola, en la busca azucarera, saber quiénes son ellos, conocer quiénes son los gerentes de recursos humanos, quiénes son, conocer las páginas de internet de ellos, conocer de sus productos y sus servicios. En otras palabras, para ser interesante, dice un dicho, hay que interesarse. Para ser interesante, hay que interesarse. Ustedes tienen que interesarse en las empresas que quisieran trabajar, conocer más de ellas, saber de ellas, visitar sus portales, conocer sus productos, conocer sus servicios, y entonces comienzan ustedes a definir su estrategia de qué saben, qué conocen ustedes desde su experiencia, ya si no la tienen profesional, pero de su experiencia de estudios, que encaja. Están jugando Lego, necesitamos jugar Lego, esto quiere decir rompecabezas. Tenemos que ver cómo cuajamos nuestras piezas de conocimientos con las necesidades de la empresa. Tenemos que hacer ese trabajo, tenemos que estar claros en eso. Entonces, el perfil profesional que vamos a tener son dos. Uno es tener nuestro CV, ya dijimos que por lo menos 5, depende de las necesidades, sin mentir, específicos, no mayores de 3 hojas. No quiero ponerles también la exageración de solo una, pero por lo menos pongamos como límite 3, 2 bueno, y tal vez una ideal. Quitémosle los datos innecesarios y cosas que pueden después complementarse, seamos muy específicos, orientemos a logros y hagamos un breve resumen de nuestros perfil que le permita al reclutador entender de entrada que sabemos y conocemos del tema al que estamos aplicando. Si estamos en la red profesional de LinkedIn, que es tan importante, tenemos que trabajar en tener un perfil con SSI, índice social de ventas, por arriba del 70%. Tenemos que tratar de buscar tener un perfil estelar. Tenemos que interactuar en la red, tenemos que aportar, digámosle, información de interés, que sepan y que conozcan, que sabemos del negocio, de lo que es agronegocios, saber y comentar artículos que se produzcan en la red de agronegocios, identificar a los influencers en agronegocios, seguir a los influencers en agronegocios, comentar en las redes de los grupos de agronegocios y comenzar a forjarnos una imagen de que sabemos y conocemos del tema. No somos todavía los expertos, pero que estamos manejando esas habilidades y esas competencias que nos harán visibles a los headhunters si es que se necesita de esta especialidad. Deme un segundito que tengo un problema de falta de energía, pero lo voy a remediar en medio segundo. No se me vayan, por favor. Ok, copiado. Ya regresé. ¿Me oyen? Sí, correcto. Bueno, entonces vamos que tenemos que ir sorteando esas cosas.
En las asesorías que doy de empleabilidad, metemos estos conceptos y se dan estas énfasis. Pero hay una cosa importante que les quiero decir también. Es importante la calidad con que se hagan cualquier cosa que hagamos. Es realmente decepcionante y créame, no solo, espero que no pase con los que vienen de las escuelas de ustedes y ustedes como profesionales, creo que con ustedes esto no va, pero sí se da muchas veces es que uno recibe currículos, CVs mal redactados, con faltas de ortografía, garrafales, a veces con problemas digamos, de lógica en la presentación de sus temas, etcétera, y de sus secciones. Eso no es ahora sostenible. No se podemos hacer, ¿verdad? Tenemos que tener pues esos cuidados. Y adicionalmente, pues, repito, tener una vida, digamos, en LinkedIn, que esa es la que nos da que seamos conocidos y reconocidos en el sector de nuestro interés, ya lo mencioné y lo vuelvo a decir, siguiendo la área de agronegocios, participando en grupos de agronegocios, y ahí estaremos pues comenzando a conocer quiénes son y hacia dónde van las tendencias de las necesidades de los perfiles que se vean. Y otra cosa importante, ya vimos que hay un déficit de plazas disponibles, hay una sobreoferta de mano de obra. Ustedes son profesionales muy calificados, pero hay adicionalmente de ustedes otros profesionales que también tienen competencias similares a las suyas. Entonces tenemos que hacer una diferenciación, tenemos que tener el concepto de que hay competencia, aunque no lo quisiéramos decir en esta época de crisis, que queríamos hablar más de solidaridad, pero cuando hablemos de una plaza, normalmente aplican, para una plaza puede aplicar 40, 50 o 100 personas para una plaza, y entonces si queremos quedar entre las ternas finalistas o dentro del grupo que nos den la oportunidad para llegar a una entrevista, tenemos que actuar y ser realmente, poner entre nuestro perfil profesional y el de LinkedIn información que nos diferencie y que nos haga una opción. Sin olvidar pues la importancia también de conocer, saber y conocer el idioma inglés, de manejarse con las habilidades técnicas de que se necesitan ahora para manejarse en internet y el manejo de paquetes y de software para la especialidad de agronegocios, conocer y estar actualizado de esos temas. No podemos obviar la importancia de estar técnicos y calificados. Ustedes tienen que tener esa base. Ustedes tienen un prestigio de una universidad que los avala y hay un buen nombre, eso les sirve, esa es una ventaja. Claro, hay universidades más prestigiosas que otras, pero el Zamorano y las relacionadas con ellas tienen mucho prestigio y espero que ustedes pues, sepan sacarle provecho a eso. Pero como la vara ha subido, como en caso de como que estuviéramos en las Olimpiadas, cuando se va peleando digamos, la medalla de oro, la de bronce y la de plata, van subiendo cada vez la barra, mientras cada uno que va saltando más. Entonces, y así es, ahora ya la barra mínima es de 5 metros, por decir así. Entonces, todos tenemos que saber de internet, todos tenemos que saber de conocimientos técnicos, de manejo de software, todos tenemos que saber de habilidades blandas, habilidades duras, todos tenemos que saber de inteligencia artificial, todos tenemos que estar actualizados en las tendencias de los negocios. Ahora no nos podemos dar el lujo, porque el viejo dicho, el que camarón que se duerme se le va a la corriente. Realmente los negocios y las oportunidades van a ser para los que hagan la diferencia. Pero también es importante, tenemos que trabajar en nuestras competencias, o sea, hay competencias más importantes o más relevantes. Primero están las competencias técnicas, los conocimientos que nos dan los estudios profesionales agronómicos que nos permiten conocer de todo el proceso de la cadena productiva, la traceabilidad del producto, todas las buenas prácticas agrícolas, cumplimiento de la norma HACCP, de los ISO y todas las normativas que dé el trabajo agrícola para hacer todo el proceso de la cadena productiva y para poder tener mayor productividad por hectárea y para hacer más rentable la producción y para tener mejor calidad en la exportación y comercialización de nuestros productos, etcétera. Todo eso está perfecto. Esos conocimientos tenemos que tenerlos y debemos saberlos transmitir. Pero siguiendo, ¿por qué llego a esto? Porque si logramos que nuestro currículo y logramos que nuestro perfil fuera visto por un headhunter o un reclutador como su servidor, y encima de eso nos mandan a llamar, viene tal vez la primera y más grande prueba de fuego, es la entrevista. Para mí es la madre de todas las acciones de recursos humanos
dentro del proceso de reclutamiento y selección. Ahí es donde es el momento de la verdad, donde realmente tenemos que sabernos manejar con propiedad, sabernos manejar con carácter, con disciplina, con valor, con actitud y con empatía. Tenemos que saber mostrarnos como personas útiles, como personas íntegras, como personas con valores, como personas que damos lo mejor de sí cuando se nos da la oportunidad. Tenemos que saber manejarnos, tener inteligencia emocional, saber recibir una crítica, saber recibir tal vez algún comentario que no nos sea de nuestro agrado por el reclutador, saber manejar las preguntas tan incómodas si es que él se atreve a hacerlas. Debemos asumir que ese escenario es tierra minada, él tiene el control, es el que maneja, es el dueño del circo, y nosotros tenemos que hacerlo reír a él, siempre manteniendo nuestra dignidad. Tampoco estoy diciendo que si es un patán o es una persona que no respeta, vamos a tolerar todo, ¿no? Pero asumiendo que es una entrevista en ciertos términos profesional, pues sabernos presentar como un profesional en el área agronómica, y que tanto que manejamos las partes de conocimientos y la técnica, y estamos en lo último de la tecnología, de la producción agronómica, de la exportación y procesamiento de productos alimenticios, cárnicos, y también para manejo de seres vivos y avícolas, etcétera. También tenemos otro tipo de habilidades, y ahora cada vez después de la contribución del famoso Daniel Goleman, un libro Goleman, que realmente hizo época con la inteligencia emocional, que es un parteaguas que está ahora viniendo a aclarar muchas de las confusiones que teníamos sobre el comportamiento de las personas. Había antes una tendencia a pensar que solamente la inteligencia, digamos, de razonamiento matemático, razonamiento abstracto, físico y tema, los famosos test Otis de inteligencia y sus variantes, eran el cociente intelectual, era el único factor de éxito para una persona, y lo es en buena parte. Obviamente, si se está trabajando de habilidades matemáticas o científicas o docentes o investigación, pero para el mundo en general del trabajo, en general para la empresa y para el desarrollo de la persona y su proyección en la vida, en la sociedad, partiendo de la familia y las empresas y su vida pública y su contribución a la sociedad, resulta que la inteligencia emocional es la clave que puede hacer el éxito del fracaso de una persona, y está más, y se ha hecho pruebas y confirmado datos de personas jóvenes que se les dio un seguimiento desde su juventud hasta llegar a la edad del trabajo, y no necesariamente los que en apariencia fueron más talentosos y sacaron mejores notas en la universidad o en los colegios triunfaron más en la vida. Por favor, no estoy diciendo que seamos haraganes, no seamos disciplinados y buenos estudiantes. Lo que estamos diciendo es que no necesariamente el que haya sido catalogado como el más inteligente tiene más éxito a la hora en el mundo comercial o el mundo del trabajo. Y hay muchos genios que no consiguen trabajo, hay muchos genios o personas muy inteligentes que no se logran colocar. ¿Por qué? Porque no aprendieron el arte de saberse vender, no tienen el control emocional, no tienen el manejo de su inteligencia emocional, no saben relacionarse con las personas, no saben vivir en tener una reunión, digamos, propositiva, poder encajar con otras personas en una reunión, en una plática o en una entrevista. Entonces, mi otra recomendación es, ustedes que ya tienen y manejan la parte técnica, agronómica, agroforestal o los negocios, bienvenido, es algo muy bueno, pero tienen que fortalecerse también en sus habilidades blandas. Así se les llama ahora a ellas, habilidades blandas. Han cambiado de nombre, pero y en eso pues estaríamos comenzando a resumir y a decir qué son esas habilidades blandas, que son las que hacen la diferencia en buena medida de qué persona es escogida a la hora de la entrevista, porque una entrevista a 5 o 6 ingenieros agrónomos y todos tienen más o menos los conocimientos sobre el manejo de suelos, manejo de plagas, control de plagas, manejo digamos, de producción por hectárea, todos pueden hacer curvas a nivel, todos pueden hacer, bueno, pueden conocimientos de bosques, de manejo de bosques, de silvicultura y su contribución al medio ambiente, la captación de dióxido de carbono. Ellas son personas que tienen esos conocimientos y hasta pueden deslumbrar a un reclutador que no tenga todas esas cosas. Pero si lo dice con jactancia, si lo dice con un modo
golpeadito, si lo dice en una forma que está tratando como de demostrarle a otro que él no sabe nada de eso, si también no tiene empatía por las preguntas que le hacen, o hace una risa sarcástica ahí de la pregunta por considerarla tonta o ingenua, pues va a ganar la discusión de la entrevista, va a apachar al reclutador, lo va a dejar a cero, pero no va a conseguir el trabajo. Pero no va a conseguir trabajo. Entonces, no es tan inteligente porque no está logrando su propósito. Él debe también saber ponerse con su inteligencia emocional a la altura de la persona que lo está entrevistando, y si él no sabe más de un tema, pues sabérselo explicar en términos profesionales, pero que sin herir tampoco la sensibilidad de la otra persona. Y si también no sabe algo, pues aceptarlo, porque también la inteligencia emocional nos ayuda a aceptar que no sabemos o no conocemos de un tema. Esa es la belleza. Y que no sentirnos mal. Ya lo dijo Sócrates hace más de 2000 años. Lo único que sé es que no sé nada. El más sabio hombre de Grecia de la antigüedad. Tal vez exageraba. Lo que quería decir en cierta manera, pienso, y escribí un artículo ayer de ello, es que la ciencia cambia, los adelantos cambian. Vean ahora con el coronavirus. Nuestra tecnología, nuestra inteligencia artificial, la investigación, digamos, biológica, y la investigación de muchos términos de la biología y las ciencias, etcétera, y todo lo que tiene que ver con la medicina, parecía ser que íbamos súper adelantados, habíamos desarrollado vacunas para combatir a todas las pandemias habías y por haber, y combatido a todas las, como la gripe, bueno, la viruela, el sarampión, la polio, hemos arreglado el polio en toda América Latina, bueno, todos esos éxitos. Y ahora nos sale el coronavirus, el COVID-19, y todavía la ciencia actual no ha podido erradicar y estamos sufriendo esta pandemia. Eso quiere decir que no quiero que nos sentamos mal como humanos, pero quiero decir que no es nada malo aceptar que uno no conoce, no maneja algún tema. Lo que sí podemos siempre decir, y esa es parte de mi recomendación para ir concluyendo y después para terminar diciendo cuáles son esas habilidades blandas más demandadas en el mercado, es que al reclutador le hace una buena impresión aquel candidato que sabe presentar su perfil de una forma profesional, con voz pausada. Eso no quiere decir dormida, haciendo énfasis en lo importante, sabiendo, oigan por favor jóvenes, sabiendo, oigan por favor bien, escuchar. Tenemos un tipo de sociedad que no sabemos escuchar, y muchas veces algunos candidatos quieren siempre demostrarle que son más listos que el reclutador, y posiblemente lo sean, pero cuando lo hacen así, lo que hace el otro, que es el que quiere el sartén por el mango, es que no les da el ok, y se lo dará a otra persona que lo supo escuchar, porque el que no escucha no oye razones, ni entiende qué es lo que se le está diciendo, y tal vez contesta algo diferente, tal vez con cierto nivel de seguridad y certeza en lo que está diciendo, pero era sobre otra pregunta que no tenía que ver con el caso. Entonces, sabemos escuchar. Cuando sabemos escuchar, vamos a entender qué es lo que quiere la empresa, qué es lo que quiere esa organización, y entonces nos da tiempo para analizar y qué respuesta positiva le podemos dar a esa empresa, cuál va a ser nuestro aporte, nuestra contribución, nuestro aporte de contribución a llenar dentro de esa empresa, porque hemos sabido escuchar con atención plena. Dice que no hay más elogio que el saber escuchar, y ustedes cuando ya den clases o si son profesionales se darán cuenta que desde el punto de vista del docente no hay satisfacción más grande cuando siente que 30, 40 estudiantes están oyendo con atención, porque solamente bajo la atención se comprende, y bajo la atención se aprende, y después se puede realizar aquello que se entendió. Entonces, esa es una buena arma, vamos a escuchar. Otra buena arma también a su favor es sean observadores de cosas buenas. Nomás lleguen a la industria, a la empresa que van a ser contratados o quieran ustedes contratados, fíjense en las cosas positivas que tiene la industria, que tiene la fábrica, que tiene el agronegocio, fíjense en cuáles son sus productos, sus servicios, las áreas comunes, cómo ven el ambiente laboral o la cultura laboral que se respira, y hagan esos comentarios positivos al reclutador. Díganme, mire, fíjese que ayer fui al supermercado y vi unos de sus productos de ustedes, vivo que tenían tienen una buena demanda porque tienen esa aceptación. Métase a investigar un poco sobre sus productos y sus servicios, y ustedes lleguen con alguna idea positiva de los mismos.
no lleguen con ideas graciosas de ir a hacer críticas y ni siquiera los han contratado. Y no traten tampoco de decir cosas como que son mal listos. Que mire, yo tengo como la solución a sus problemas. Tampoco, porque tienen que conocer un poco más. Pero las cosas positivas sí las pueden decir, porque esas ellos ya también ya las saben o las van a recordar. Entonces, o sea que y una cosa bien importante, apréndanse el nombre de su reclutador o reclutadora. Ambas posiciones son importantes. Hay que saber manejar también si es es un hombre, es una mujer que nos entrevista, dependiendo que seamos del mismo sexo o de sexos diferentes. Tenemos que saber cómo manejarnos, las normas de cortesía, la buena educación, no pelea con nadie. No tratemos de tratar de entrada de tú o de vos a la persona si no la conocemos. Respetemos jerarquías. No es que queramos ser clasistas, pero al principio que sea el reclutador el que ponga la cancha de cómo quiere que sea el trato. Acordémonos de su nombre, del puesto. Hay muchos reclutados que después yo les he hecho algún seguimiento cuando los mando a la entrevista con alguno de mis clientes y le digo, bueno, mira Juanito, ¿con quién? Porque yo normalmente tendo a decirles cariñosamente el nombre a mis reclutados, no lo tomen a mal. Juanito, ¿y cómo te fue con la entrevista que te mandé ahí pues creo que bien, ingeniero. Bueno, qué bueno, pero ¿y con quién hablaste? Un señor ahí de recursos humanos, ¿cómo se llamaba? No, y en eso ya, si a mí no pudiéramos recordarse después de hablar 35 o 45 minutos con una persona, el nombre de ella, pues ella tampoco se va a acordar de nosotros cuando nos vayamos. Si nosotros no pusimos interés, ella tampoco lo va a tener. Bueno, Estimado, entonces, ¿sí? ¿Cómo está? Saluda Diego Ceballos, Ecuador, y estoy en esta oportunidad a cargo de moderar un poco las inquietudes que nos han presentado algunos de los colegas. Si me permite, tenemos algunas inquietudes que me gustaría compartirlas para que nos pueda ayudar con sus comentarios, sus opiniones al respecto. ¿Le parece si hacemos esta? Me parece saludable y desde el principio le comentaba a Rosarito que era una de las cosas que quería que hubiera interrelación, pero claro que sí. Solo quería más agradecerte que ahorita estaba por decir nada más, iba a concretar las habilidades blandas y duras más solicitadas en el mercado. Y no sé si me das tiempo a decir eso y después entraría a responder todas las dudas para que quedara el enfoque general. No sé si pues, me permites eso. Sí, perfecto. Usted me indica. Bueno, ahorita vamos. Entonces, vamos a ir cerrando la plática porque podemos tener más cosas que decir, pero hablando de qué habilidades son las más demandadas desde el punto de vista de los reclutadores y del mercado del trabajo en esta crisis y sin esta crisis, porque son cosas que se van a mantener. Las habilidades blandas más demandadas para el mercado de todos los profesionales, incluyendo los de agrónomos y agronegocios, es las habilidades blandas de creatividad. Necesitamos personas con capacidades de ser creativas o innovadoras. Esas serán siempre bien recibidas y esperadas en cualquier empresa. Necesitamos personas que sepan ser persuasivas, que sepan convencer y puedan transmitir sus ideas y convencer a otros, que tengan la capacidad de la persuasión, ya sea interna o externa a la empresa. Necesitamos también una habilidad blanda de colaboración. El mundo está interconectado, necesitamos la sinergia, necesitamos el enfoque de sistema, necesitamos unirnos esfuerzos y por lo tanto el sentido de la cooperación y el apoyo. Islas no queremos, empresas, ahora solamente por el coronavirus tenemos que separarnos, pero la idea es que siempre debemos estar colaborando de una forma hacia lograr los objetivos comunes de sinergia. También otra habilidad importante requerida es la habilidad de la adaptabilidad. Necesitamos personas flexibles, personas que se puedan adaptar a nuevos ambientes, a nuevas circunstancias. Y esto va a ser ahora vital y fundamental en la época durante y post al coronavirus. Necesitamos adaptarnos, así como el teletrabajo, trabajar desde casa, utilizar las herramientas como la que estamos utilizando para comunicarnos, para teleconferencias, para realizar nuestras actividades, utilizando la tecnología, estar actualizados en ese tipo de temas, manejar las plataformas, Zoom, Skype y todas las otras, esta que estamos trabajando de Microsoft, Team, etcétera. Tenemos que adaptarnos y salir adelante. No podemos aferrarnos yo lo hacía antes, así funcionaba. Ahora las cosas nos están moviendo a la mesa, todos tenemos que cambiar y adaptarnos. Otra cosa importante, otra habilidad blanda importante es la capacidad de manejar nuestro tiempo y el tiempo de los demás. El recurso uno es el tiempo. Ahora
A muchas personas se les está acabando el tiempo, muchas personas están muriendo en los hospitales, el tiempo se les está acabando. El tiempo es un recurso, el más escaso, el más valioso, y tenemos que saber aprovecharlo. Y esa es una habilidad que tienen algunas personas de poder concretar, ejecutar y accionar en relación al tiempo. Entonces, esa habilidad es, que debería estar en todo perfil. Ya son las habilidades blandas más requeridas de acuerdo a LinkedIn, pero también tenemos las habilidades duras que estaríamos más requiriendo, y vamos a mencionarlas un poco más rápido. Sería el manejo de datos en la nube, o sea, el concepto de Big Data y manejo de datos en la nube. Esas habilidades se van a necesitar. El saber de inteligencia artificial, en este caso inteligencia artificial orientada al agro, a los agronegocios o la área agrícola, sería fundamental. El tener un razonamiento analítico, eso siempre será pieza fundamental y hay una habilidad especial que debemos contar. El manejo y la administración y la gestión del recurso humano, siempre eso es fundamental y para los agrónomos es esencial. Y después tenemos el diseño de la experiencia del usuario, cómo el usuario ve cuando ingresa a nuestra plataforma, cuando visita nuestra empresa, cuando visita nuestra oferta, qué sensación, qué es lo que él ve, se es bien recibido, siente que es amigable el software, siente que es amigable la aplicación, siente que es amigable el sistema donde él mete sus datos y cómo se le contesta, el teletrabajo, la información a distancia, etc. Y termino diciendo cuál es el momento de la verdad que se vive en la relación entre el que ofrece el servicio y el que lo da. El que ofrece el servicio, perdón, y el que lo recibe. ¿Cuál es esa sensación? Que es un servicio que fue brindado con calidad, fue brindado oportunamente, eficientemente. Entonces, estamos llamados a tener estas habilidades blandas y duras si queremos tener un lugar en el mundo del trabajo, adicionalmente a las competencias técnicas y profesionales que nos da la buena práctica de la agronomía, en la cual ustedes son expertos y tienen mucho que decir, y encima de eso tienen la ventaja de ser personas jóvenes con mucho futuro. Muchas gracias. Tu micrófono, Diego. Sí, me alcanzaste. Sí, muchas gracias. A oír esto último. Sí, muchas gracias, Ronald, por la explicación muy amplia acerca de las habilidades blandas. Entonces, si me permite, en este momento voy a mencionar algunas inquietudes de los colegas que han escrito en el chat de la reunión. ¿Le parece? Entonces, si empezamos con las preguntas, Ricardo. Perdón, Ronald. Dale, por favor, dele viaje. Muy bien, le damos viaje. Por parte de Ricardo Moravec, dice textualmente: estimado Ronald, más allá del conocimiento y de la experiencia, ¿cuáles son las variables claves a la hora de contratar y elegir un gerente? Bueno. Mira, las variables claves para elegir un gerente normalmente para mí son sus habilidades blandas. En otras palabras, su inteligencia emocional. Porque ya una persona que llegue a tener la capacidad para dirigir a otros y ser gerente, tiene que tener forzosamente experiencia de haber gestionado recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros y manejo de estrategias mercadológicas para comercializar los productos y servicios de cualquier actividad empresarial. Eso lo tiene que tener de base. O sea, si no, no puede optar, salvo que sea el hijo del dueño, salvo que sea el hijo de papi. Entonces ahí no necesita tener todas esas cualidades, lo van a nombrar aunque no sea el mejor. Pero si es una empresa seria, profesional, en la que hay una carrera, se les va a pedir a los que tengan esa opción a ser gerentes, tener esa base de tener esas capacidades. Entonces, lo que hace la diferencia, lo que hace esa nariz que gana la carrera de los amigos equinos, aunque no somos equinos, ¿verdad? Por supuesto, es el que hace esa diferenciación en el manejo de su inteligencia emocional para saber presentar mejor sus habilidades y sus competencias
saber manejar sus emociones cuando también el entrevistador lo va a atacar, porque lo va a hacer a propósito, cuando el entrevistador lo va a tratar de poner en problemas, cuando el entrevistador lo va a poder tratar de poner, encajonarlo en preguntas un poco incómodas. Entonces va a ver, él lo que quiera es, él sabe que él no es ladrón, él sabe que él no es una, porque Dios no estaría ahí, él sabe que no es de eso, pero lo va a tratar de picar, como se dice, para ponerlo en una situación de ver cómo él reacciona cuando está bajo presión. Y entonces, si ahí a alguien se le sale el norte, aquí en Guatemala se dice, es que yo soy de Oriente, ya somos de sangre caliente. Entonces, si se le sale, si querés, el carácter, decía alguno, pues entonces pierde el aplomo, pierde la compostura y se van a dar cuenta que él es una persona que cuando esté sujeto a presiones de la junta directiva, de los clientes, etcétera, va a reaccionar, va a perder el aplomo y puede ser que tome decisiones bajo un aspecto de miedo o de enojo. Y no hay peor momento para tomar las decisiones cuando estamos en pánico o estamos en enojo, como en este caso. Entonces, la respuesta al compañero es, tenemos que saber manejar cuáles son las habilidades blandas que la empresa más valora de acuerdo a su estructura y a su cultura, y nosotros hacer gama de que manejamos esas y que es parte de nuestro repertorio de inteligencia emocional que nos da valores y confianzas y principios que nos van a permitir actuar de una forma correcta ante determinadas circunstancias que se van a dar en el trabajo, ya sea cuando hay sobornos, cuando hay problemas de clientes que no pagan, cuando hay problemas de que hay, digamos, situaciones hasta de una huelga laboral. Vamos a saber afrontar esas decisiones, tomando las decisiones con una inteligencia emocional. Acordemos del concepto del cerebro reptiliano, el cerebro emocional y el cerebro neofrontal. Vamos a tomar decisiones racionales basadas en hechos, no con el cerebro reptil que nos va a hacer reaccionar con ira o con miedo dependiendo de las circunstancias. Entonces la diferencia es con qué aplomo y con qué seguridad manejamos las situaciones difíciles y lo demostramos en base a hechos. A veces poniendo ejemplos de cómo hemos actuado en situaciones difíciles y damos los ejemplos. Perfecto, muy gentil, Ronald. Tenemos otra inquietud de Andrés Realpe y nos pregunta, ¿las evaluaciones de desempeño 360 sigue siendo una herramienta vigente para conocer las competencias de cada persona en una organización? Sí, sí. Yo diría que ha agarrado fuerza las evaluaciones 360 y se han posicionado en el área de gestión de recursos humanos y siguen siendo utilizadas y siguen siendo manejadas. Como toda herramienta tiene su rasgo, su margen de error, pero entre las existentes tiene la ventaja de que hay varios frentes en los cuales se está analizando al evaluado. No solo lo está evaluando bajo la perspectiva del jefe, sino que se está evaluando desde la perspectiva de sus compañeros de trabajo, y si tiene un subalterno, se le está evaluando bajo la perspectiva de su subalterno, y también se le está evaluando bajo la perspectiva del cliente externo, y entonces esa visión de varios flancos da una mejor opinión de las calificaciones de esta persona y las competencias. Ahora, ojo, si hay que saber pues qué cosas vamos a preguntar y qué cosas vamos a dirigir. Eso en teoría es lo que funciona, pero eso no quiere decir si se hacen preguntas o se hacen cuestionamientos que no van con lo realmente el tema del trabajo, etcétera, y entonces puede ser que la herramienta se nos vaya de las manos, ¿verdad? Porque si le vamos a preguntar a un cliente con que él tuvo que afrontarle y tal vez cobrarle porque él era una persona que tenía que manejar la cuenta de cobro, pues el otro que le cobraba no va a estar muy contento. O sea, tenemos que saber valorar cuáles son las circunstancias y las funciones de él y cómo es la relación, ¿verdad? Entonces, pero claro, esa yo la recomiendo. De hecho, yo como asesor y consultor en desarrollo organizacional y de empresas, la pongo muchas veces en funcionamiento en las empresas que me piden asesoría. Así que la respuesta es sí, pero sabiendo manejar bien en los instrumentos de medición. Muy gentil, Ronald. Tenemos, dos inquietudes de Mary que les voy a plantear. Dice, estimado Ronald, ¿las pruebas psicológicas son determinantes para definir o no contratar a una persona? Esa es la primera inquietud. Y la segunda nos dice, ¿cuál es la diferencia o qué diferencia hay entre habilidad y competencia? Bueno, pues mira, ¿cómo se llama la compañera que nos está preguntando? Mary. Mary. Hola, Mary. Mira, Mary, buenas gracias por tus preguntas. Mira,
En eso, te voy a tener, mi opinión es que no deberían ser 100% determinantes. Sí importantes, pero no determinantes. Sí importantes, pero no determinantes. Recién escribí un artículo que decía, aunque no es exactamente lo mismo, pero tiene relación, es la prueba del polígrafo. Volvemos en Guatemala y cerca de algunos países de Centroamérica, el Estado ha comenzado a dar mucha importancia a la prueba del polígrafo para detectar mentiras y para ser como el filtro para el ingreso de muchas personas a las empresas. Entonces han comenzado a hacer un enfoque reduccionista, a ver el área de recursos humanos como el área de pruebas, digamos, nada más de polígrafo, y el que pase la prueba de polígrafo para adentro y el que no pase para afuera. Entonces ya el gerente o el encargado de contrataciones o de reclutamiento, pues su criterio no importa mucho. Y en cierta forma, a los que no saben, no conocen, no tienen las competencias profesionales, hasta les de gran ayuda, porque ya les facilitó. Este ganó el polígrafo para adentro, este ganó el polígrafo, se queda. Pues igualmente hay unos que manejan así las pruebas psicosométricas. Le dan tanta importancia a las pruebas psicosométricas que ya solo basan y quieren basar en base en ello una contratación. Y eso yo lo que digo que son pruebas alternas para tener otra fuente de información que le dé al reclutador elementos de juicio para tomar una decisión. Cuando hay dos personas que tienen características profesionales y técnicas muy parecidas, pues pueden ellos marcar la diferencia porque tal vez sí logran detectar algunos rasgos de personalidad o de competencias blandas o duras que sí tal vez puedan ser captadas por la muestra, entonces nos puede dar esa diferenciación que buscamos. Pero dicho lo primero yo tuve que haber definido quiénes son los finalistas en base a sus competencias técnicas, en base a la entrevista profesional, en base a cuestionar a la persona si realmente conoce y sabe y encaja en la organización. Y después me sirvo de las pruebas psicosométricas para tener otro elemento mayor de análisis para terminar de pulir mi decisión. Pero en ese orden, primero mi criterio profesional de reclutador o de experto en recursos humanos, que debo conocer del análisis de puestos, de la estructura organizacional, conocer de las tendencias, de la visión y la cultura de la empresa, ver si la persona encaja en ello, y hago las pruebas para tener otra consideración, ¿verdad? Pero no, igual que como un doctor. Nosotros, no sé si ustedes creerían un doctor que solo se basa en lo que dicen los informes. Uno espera el galeno o un enfoque más, ¿va? Que tome esa información y en base a esa presente la mejor solución. O sea, es una herramienta importante, pero no la dominante si se quiere hacer una buena búsqueda personal, sino que es solamente una buena herramienta, pero el criterio profesional es el que debería prevalecer. Ronald, si me permite hacer énfasis en la diferencia entre habilidad y competencia que nos preguntaba también Mary. Mira, yo diría que el término competencia es, si hablamos de concepto sistémico, es más englobador. Porque el concepto de competencia en sí mismo, si vamos a la teoría, engloba entre ella la habilidad. Porque desde el punto de vista, cuando se definió el concepto de competencia, decía que competencia estaba integrado de tres pilares fundamentales. Los conocimientos técnicos o funcionales o teóricos que se necesitan para hacer eficientemente el puesto, o sea, las competencias y conocimientos técnicos que deben ser ahí valga la redundancia, de conocimiento de la persona que va a aspirar al puesto y los debe tener. Digamos, los conocimientos agronómicos, agroforestales, los debe tener esta persona y toda la técnica agroforestal y metodología. Pero ya a la habilidad es cómo él utiliza esos conocimientos que tiene y cómo los maneja. Y ahí me gusta algo que yo vi ahí que puede explicar eso. Una cosa es saber ser, dice, saber uno quién es uno. La otra es saber qué es lo que se hace. Pero hay otra cosa que es saber hacer lo que uno sabe. Pero es diferente saber cómo se hace algo que saberlo hacer. Y después es diferente saber estar. Entonces la habilidad es la que nos da esa capacidad del saber hacer. Digamos, ustedes, por lo menos lo que leí en la escuela de Zamorano, dice que ustedes tienen sus clases teóricas y sus clases prácticas. Es el saber aplicar aquello. Eso nos da las habilidades. El otro se queda en la competencia, al principio en general, es una integración de las tres. O sea, realmente es... Y la tercera, ya vimos que la habilidad es el saber hacer con eficiencia. Tener el saber hacer con eficiencia. Y la tercera es la actitud
con que se haga y se enfrente a aquella responsabilidad. Entonces, la diferencia está que la competencia es la que engloba a los tres pilares. Uno de los pilares es el conocimiento, los otros son las habilidades y las otras son las actitudes. Y estas tres patas hacen el banco, y a todo el banco le llamamos las competencias. Listo, muy gentil, Ronald. Si nos permite, bueno, hemos llegado a la hora de la reunión. Si nos permite, por favor, adicionar unos 15 minutos más, aprovechando que de pronto existen colegas que quieren hacer más inquietudes. Con su venia, seguimos, mi estimado Ronald. Pues démosle, amigos, aquí estamos para muy gentil. Estamos contentos. Perfecto. Estamos entretenidos. Perfecto. Mientras estemos contentos del otro lado, así como decía Vicente Fernández, no sé si tú lo has escuchado, decía, mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar. No están aplaudiendo, pero mientras yo no veo que se estén yendo, pues aquí estoy. Perfecto. Muy bien, tocando el tema de la felicidad, mientras estén contentos, voy a hacer referencia a una pregunta del colega Sergio Maradiaga. ¿Qué hacen las empresas para ofrecer el sustrato apto para la felicidad laboral? Mira, hay nuevas olas de gestión de los recursos humanos que se vienen dependiendo de las circunstancias. Yo que tengo ya bastante tiempo de estar en esta área de recursos humanos, he visto y he venido muchas olas de muchas tendencias. Y el concepto de la felicidad en el trabajo es algo que se ha estado manejando también últimamente. Y tal vez tendría que ver bastante con otra vertiente, tal vez más fuerte, que es el famoso salario emocional. Y de ese salario emocional, pues podríamos desprender como uno de sus dedos de la felicidad en el trabajo. Todo esto, pues, ¿qué es lo que hacen las empresas? Podrían hacer las empresas. Pues partamos que no todas están anuentes, ni desean, ni tienen ese espíritu de hacer eso, ¿no? Las que están en este concepto de desarrollar herramientas, trabajar políticas de gestión de recursos humanos que motiven, impulsen y desarrollen y capaciten y formen a su recurso humano, pues lastimosamente no son todas. Todavía tampoco digamos que no hay muchas, pero no son todas. Ya que esto, claro, tiene un costo y tiene un costo que a veces la empresa no quiere todo el tiempo financiar. Entonces, este concepto, como quien dice, es una buena práctica, como las buenas prácticas agrícolas, que dan resultado y normalmente tienen beneficio, pero ese beneficio a veces cuesta, en el caso de esto de la felicidad, como tenemos que entrar en el yo interno de las personas, en su mundo subconsciente y en el mundo el mundo de las falsas apariencias, como un famoso poema de Garrick, que decía Garrick, el actor de la Inglaterra, decía, el mundo es una parodia y aquí se aprende a reír llorando y a llorar con carcajadas. O sea, a veces la persona muestra una cara, pero tiene otra. Si yo estaba contento y resulta que se suicidó el otro día. Si yo lo vi contento y se estaban pues, peleando los dos como pareja. O sea, hay muchas cosas que lo que es cuando nos entramos a la parte psicológica y psique de las personas que a veces se pueden dar falsas apariencias. Pero no quiero decir con eso que no es bueno que se tengan intervenciones o decisiones desde el punto de vista de desarrollo organizacional para tratar de tener a las personas satisfechas y contentas. Pero eso tendría que ver mucho con la relación de tener un buen clima organizacional, tener una buena cultura organizacional, tener una cultura que aprecia y motiva e inculca desarrollo al personal, la oportunidad de aportar, de dar opiniones, de ser parte de la foto, de no solo ser uno los de la foto, sino que todos, de que todos podamos ser parte también del reparto del pastel. O sea, de hacer un ambiente en que nos sintamos todos, por decirlo así, parte de, no excluyentes, no tener segregación por raza, por religión, por etnia o por orientación sexual, ser un ambiente en que todos tengan un lugar. Pues todo eso es ideal, ¿verdad? Ahora el tema es que a veces cuando se vuelven solo modas, pensar que solamente porque haya felicidad la gente va a trabajar más, porque como es un sentimiento emocional, hay una famosa, eso lo dijo varios psicólogos, que hay una, creo que no me recuerdo el nombre, cuando daba mi clase lo tenía muy presente, ahorita se me fue, pero la teoría en sí es cuando ya alguien recibe algo, por eso dice que los aumentos salariales tienen una proyección
de satisfacción al empleado que le dura la primera quincena, y en la siguiente quincena ya es un derecho, ¿ya? Entonces está contento porque se lo dieron, pero a través ya se lo dieron, ya se fue el dinero por otro lado, entonces ya ahora es la próxima conquista, ¿va? ¿Ya? Entonces, igual es la felicidad es un bien muy escaso. Acordemos un viejo cuento que decía que el hombre feliz, dice que se enferma el rey de una provincia y está en grave de muerte, llegan los grandes curadores y doctores a visitarlo y ven que el rey tiene una gran depresión a morir. Entonces resulta que uno le sale diciendo y nadie lo cura. Entonces alguien sale a decir, bueno, creo que la solución es que se ponga la camisa del hombre feliz, y al ponérsela él va a recuperarse. Y salen por todo el reino y no encuentran a nadie que diga que realmente es feliz. Todos tienen alguna amargura, todos tienen algún problema, no digamos por el coronavirus. Y al final de cuentas van a un lugar y encuentran a un hombre trabajando, sudando bajo el sol. Era un buen agrónomo de aquellos tiempos, ¿no? Que trabajaba puro pulmón. Y entonces, pues como era el último que había que preguntarle, le fueron a preguntar, ¿y usted es feliz? Ah, claro que estoy feliz. ¿Cómo voy a ser feliz? Sí, estoy trabajando, tengo vida, tengo sol, tengo mi tierra. Estoy feliz. No, soy feliz, tengo para comer. Él estaba feliz. Ay, no, parece que estés feliz, ¿no? Mire, le dice, necesitamos su camisa, le dice. ¿Por qué? Ah, porque el rey se le dijeron que poner. Ay, pues no puedo. Le digo, ¿cómo no va a poder? Es para el rey, le dice. Es que fíjese que yo no tengo camisa. Entonces, quiero decir que la felicidad es una cosa muy relativa. Y lo que quiero decir con eso es que sí es bueno tener intervenciones, pero no caigamos solamente en esnovismos, caigamos en sí, en tener un buen clima organizacional, mejor trabajemos un buen clima organizacional, una buena cultura, démosle el lugar al recurso humano y dándole lugar al recurso humano, pagándole salarios de mercado, evaluemos, premiemos a los que mejor se desempeñan, no aumentos generales, sino aumentos selectivos en base a méritos, promovamos a las personas en base a méritos y no trabajemos con el amiguismo ni el compadrismo en la empresa y seamos un negocio abierto. Y los empleados, por supuesto, también ser leales y hacer su parte, porque no solo es la empresa, sino que también el empleado. Pero bienvenidos, en alguna empresa pueden poner eso, ¿no? Pero es pero difícil buscar la felicidad. Muy bien, Ronald, muy gentil por su amplia explicación a esta inquietud. Tenemos otra pregunta que parece, bueno, suena interesante. Dice Laura de El Salvador, ¿cómo es la mejor manera de insertarse o reinsertarse al mundo laboral después de haber tenido un periodo de más de 5 años sin trabajar por haberse mudado muchas veces del país? Hola Laura, vamos a tratar de ayudarte con esa pregunta. Mira, esa pregunta las respuestas pueden ser muy variadas. Todo depende de quién y con qué mentalidad y con qué política se maneje la empresa a la que tú estás aplicando. Los que estamos como en el medio, los reclutadores, en este caso yo tu servidor Hunter, pero no es que me quiera dar una aureola diferente. Yo que tengo un concepto macro y soy consultor y asesor, puedo ver diferentes matices de cosas. Entonces, si fuera conmigo, no sería un impedimento mayúsculo para yo no darte la oportunidad de entrevistarte, evaluarte y proponerte, si me demuestras que tienes las competencias, las capacidades y las habilidades. Sería un factor que no te suma, pues yo trataría de no restarte. Pero no te podría también afirmarte que sería la misma mentalidad que tienen las otras empresas y sus políticas internas, ¿verdad? Entonces, muchas veces depende de la mentalidad de la empresa con la que tú quieras trabajar y cómo juzgan ese hecho, ¿verdad? Lo que sí tal vez tienes que hacer es que tienes que saber, que si fueron 5 años, tú tendrás que son bastante tiempo también, tienes que saber explicar, decir en forma concisa qué cosas aprendiste, qué lecciones aprendiste de esos 5 años, qué cosas sumaron a tus conocimientos, qué cosas sumaron a tus habilidades, qué idiomas, qué software, qué cosas aprendiste en el mercado laboral, qué cosas puedes aportar. Ahora, si tú te estuviste 5 años realmente sin hacer nada ni aprender nada, pues sí, realmente la veo cuesta arriba, Laura. Pero si tú de esos 5 años los aprovechaste para invertir en tu capacidad y tu formación, pues puede ser algo que no te va a sumar, pero sí lo sabes presentar como que te enriqueciste en un punto de vista de competencias, como alguien que está actualizado y que puede llegar a aportar. Así que
dije dos cosas. Saber buscar a qué empresa te presentas, porque hay empresas que de plano te van a decir que no. Y dos, saber qué sacaste de provecho positivo a ese tiempo y saber justificar por qué no trabajaste. Listo, Ronald, muy gentil, muchas gracias por esta explicación. Tenemos a Rosanila que nos pregunta, dice, Ronald, ¿sería usted tan amable de compartirnos o explicarnos un ejemplo de perfil que fue exitoso? Mira, ¿cómo se llama la compañera que me está hablando? Rosa. Rosa. Mira, Rosa, yo te diría que no te puedo hablar de uno, voy a hablar de cientos de perfiles que he trabajado y manejado que han sido exitosos. Y de otros exitosos, es que hay una cosa es que tú poseas, Laura, fíjate en esto que te voy a decir. Una cosa es que tú hayas desarrollado un perfil exitoso desde el punto de vista que fuiste buen estudiante, fuiste muy buena, siempre sacaste buenas notas, hiciste un buen currículum, hiciste un buen perfil en LinkedIn, cumpliste todas esas cosas y según en el papel, tenés todas esas cualidades. Pero te voy a poner un ejemplo. Yo hice un artículo sobre eso, creo que aquí en Guatemala le llamamos el pez marlin, o sea, el pez espada que salta en el agua, que lo cazan. Así es, Diego, perdón. Así le llaman en Colombia el pez marlin, que salta así, que tiene el pico así como espada, que lo cazan así en el agua. Es el pez espada. Pez volador. Sí, pez volador, es un pez majestuoso, sí, un pez bello, plateado, ¿no? Cuando lo cazan, lo tienen puestos en la pared, ahí las personas, ahí como un trofeo ahí. Y entonces es el mismo pez que estaba en el agua. El perfil que tenemos nosotros es es el pez espada que está pegado a la pared. Ahí está, con todas sus partes técnicas, su descripción de nuestro perfil, de nuestra competencia, pero está como un diploma ahí pegado. Pero igual a ese pueden haber 4 o 5 otros que tengan ese mismo perfil y están ahí también pegados. Lo que hace la diferencia, Laura, es cómo tú saltas en el agua, cómo tú te desenvuelves, cómo tú te proyectas, cómo tú te vendes, cómo tú hablas, cómo tú callas, cómo tú miras y cómo tú escuchas. Eso es lo que va a dejar impacto en tu reclutador, porque van a pasar 10, 15, pero no le dijeron nada, no encontraron nada. Hay que saber encontrar esos detalles, fijarse en las cosas que también le pueden agradar al entrevistador. Entonces, los perfiles que me han dado mis resultados no necesariamente son el que más sabía, sino el que mejor se proyectó con mi cliente. Y a veces uno se lleva sorpresas, mandas 4 perfiles a tu cliente y resulta que el que se queda era el que sacó menos calificaciones. Bueno, era bueno porque fue entre los 4, o entre los 3, o entre los 5, pero no era el mejor desde el punto de vista técnico y analítico, pero él supo proyectarse mejor. Entonces, el mejor candidato es aquel que sabe con lo que tiene decirlo, que él sabe con lo que tiene proyectarlo. Entonces, yo a veces les digo a los candidatos, mire, habló de tal cosa, es como no me lo preguntaron, les dijo tal cosa, es como no me dijeron nada. O sea, alguien dice que uno debe marcar la cancha, uno tiene que tratar que en la entrevista se hable de lo que uno es capaz y uno demostrar cómo lo hace bien para beneficio de la empresa. Porque a veces el reclutador es un mal reclutador. Hay muchos malos reclutadores, malos, y no saben hacer bien su trabajo. Entonces uno tiene que ayudarlos a hacer bien su trabajo. Y uno tiene que enseñarles a veces qué es lo que les conviene a ellos preguntarles. Entonces uno tiene que hablar de lo que uno sabe y lograr que la entrevista se vaya por ese lado. Entonces, esos son los perfiles buenos. Nombres no te puedo mencionar porque son muchos, pero lo que sí puedo decirte es que no gana necesariamente el que tiene el mejor perfil en el papel, sino el que tiene el mejor perfil ejecutando las cosas. Y eso ustedes los agrónomos lo saben muy bien. Hay muchos compañeros suyos que eran excelentes en la clase teórica, pero cuando los ponían a abrir una zanjita ahí o poner a sembrar algo, no podían. ¿Es correcto? Muy bien, gracias Ronald. Tengo una inquietud de Ricardo Moravec nuevamente. Nos dice, coincido que los ingenieros no hemos sido formados en habilidades blandas. ¿Qué recomendaciones tiene para nosotros? Mira,
Una es a nivel, digamos, de nuestras universidades, y yo participé en algunos foros de eso, en la Facultad de Ciencias Ambientales Agrícolas acá en Guatemala, era sobre eso, cómo hacer el perfil profesional más, dado a que pudiera más énfasis en el mundo laboral y en el área de socioeconómica que yo manejaba, les dábamos clases y yo personalmente, por ejemplo, en mis clases yo manejaba este tema de empleabilidad a los alumnos. Algunos al principio no mucho les agradaba porque sí está hablando de cosas que no muy importantes según en su visión de él en ese momento, pero después me volví a encontrar con ellos, ya ellos profesionales, me dicen, mire ingeniero, a esos temas, después de todo lo que, eso que usted nos dijo a mí, de cómo yo presentarme, cómo, eso es lo que me hizo que me dieran el trabajo, porque fíjese que, bueno, y a veces, y mire, aquí estoy de gerente, no sé qué, porque supieron ellos utilizar y canalizar sus fortalezas, porque no solo hay que ser bueno, sino que también hay que aparentarlos, como dice la esposa del César, dice, la esposa del César era el emperador, la esposa del César no solo debe ser buena, sino que debe aparentarlo. Uno debe ser bueno, pero también tiene que dar esa impresión. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ahora sabiendo que es una deficiencia que se tiene por la formación muy técnica que recibimos, pues tenemos que, ya viendo lo que dijo Daniel Goleman, de la importancia de la inteligencia emocional, saber que tenemos que pulir esas habilidades blandas que tal vez no tenemos muy bien desarrolladas y hacernos unos caballeros profesionales del trabajo, unas personas de fácil tacto, unas personas de palabra amable, afable, que no nos vean demasiado, aquí la palabra en Guatemala muy ariscos, muy rudos, tenemos que saber proyectarnos y manejarnos con propiedad en ambientes administrativos y formales para que vean que somos gente de trabajo, gente de pulso, pero que sabemos manejarnos con nuestra inteligencia emocional y manejar las relaciones sociales, laborales y de negocios. Gracias, Ronald. Tenemos una inquietud de la colega Andrea. Ella nos pregunta, bueno, nos hace un comentario y a la vez nos formula una pregunta. Los agrónomos estamos en su mayoría en ramas técnicas, pero ¿qué tipo de posiciones debemos buscar para usar nuestro conocimiento técnico y a la vez desarrollar habilidades para tener posiciones de liderazgo en las organizaciones? Pues mira, todo, como decía, las tendencias tienden a dar vueltas. Ahorita viene la ola de la gestión de recursos humanos, va por el lado de las habilidades blandas. Y ahora como que eso es lo más importante y yo he hecho mucho énfasis en eso y es importante. Pero ustedes los ingenieros no deben menospreciar, es más, deben siempre estar muy orgullosos de su parte técnica. Eso es un gran valor que tienen ustedes, su parte técnica. Y yo sí, siempre les invito a que cuando estén en la parte de su carrera profesional, sigan puliéndose para ser muy buenos técnicos y buenos profesionales en la técnica, porque eso les va a dar siempre su lugar. Ahora, si ustedes sí quieren dar el siguiente paso, a ser gerentes y administrar recursos, tienen necesariamente que comenzar a formar en las habilidades administrativas, gerenciales, ejecutivas y las habilidades blandas. En otras palabras, mantengan su base técnica, utilícenla, pero para tener acceso a posiciones de jerarquía y ejecutoria, tienen que trabajar sus habilidades blandas y su inteligencia emocional. ¿Cómo? Pues bueno, punto uno, pues en toda empresa de agronegocios hay posiciones ejecutivas, hay posiciones gerenciales. Entonces, mucho de la práctica de la gestión ejecutiva se hace en la ejecución. Entonces, ustedes son buenos administradores del recurso tierra, del recurso ambiente y de los recursos materiales. Eso es muy importante. Tienen que saber valorar eso y saberlo transmitir y saberlo presentar en sus entrevistas. En otras palabras, las capacidades se van haciendo en la marcha, se van formando. Claro, una maestría y un posgrado, porque normalmente lo que se hace es que la persona saque una ingeniería técnica y para tener esas habilidades gerenciales se mete a una maestría en administración y gestión o administración de empresas o administración financiera o en marketing. Entonces, esa maestría le da, como quien dice, ese conocimiento, digámosle, gerencial y administrativo que tal vez la formación técnica no le dio, pero aunado, sumando las dos cosas, es un profesional muy completo. Yo en lo personal los valoro mucho cuando logro ese mix de tener la parte técnica y más la parte de maestría o de gestión de negocios, que le da ese mix que hace un profesional que conoce de su campo, pero también puede administrarlo.
Genial, muchas gracias por la respuesta, Ronald. Tenemos una inquietud acerca de, bueno, el colega Sergio Maradiaga nuevamente nos dice, con respecto al déficit de plazas, también las empresas deben competir por el talento que hacen las empresas para mejorar su captación de talento. Nunca se llevará el mejor Bien, candidato si no es la más atractiva. mira, esa pregunta, ¿quién nos pregunta eso, por favor? Sergio. ¿Quién pregunta eso, Diego? Sergio. Nos pregunta Sergio. Sí, Ronald, ¿me escucha? Sí, yo te escucho. Yo solo te preguntaba quién lo Sí, preguntaba. lo consulta Sergio. Ah, Sergio. Mira, Sergio, tú estás haciendo la pregunta al revés. En todo hay competencia. Desde el punto de vista de los que estamos de intermediadores, reclutadores o seleccionadores, hay una férrea competencia actualmente en este mercado. Las empresas, también las áreas de recursos humanos terminan siendo otra competencia. O sea, sí hay una competencia de captar el mejor recurso humano desde el punto de vista de la empresa. Y se da muchas veces en que uno sale a buscar un determinado perfil y no lo encuentra. Muchas veces dicen, no hay trabajo, no hay trabajo, pero uno tampoco encuentra a las personas que llenan el perfil que uno anda buscando. Entonces, hay mucha gente que se ofrece en el mercado del trabajo, pero no tienen las competencias que el reclutador o el headhunter busca. Entonces, se da una paradoja. Hay mucha gente desocupada y que quiere trabajar. El reclutador y el seleccionador está buscando una persona con determinado perfil y no la encuentra. Y se da. O sea, que se pueden dar esas dos cosas. O sea, que hay posiciones que son muy exclusivas o muy especializadas, o los requisitos de los puestos son muy exigentes, que hacen que hayan pocas personas realmente que puedan llenar a cabalidad ese perfil. Y a veces lo que falla es que también la oferta que tiene la empresa que está ofreciendo la posición no está acorde al mercado. O sea, quieren un gerente de agronegocios hasta con maestría y le quieren pagar $1,000, pues, y tal vez la persona debía ganar 3,000 o $4,000 para lo que le están requiriendo. Entonces, a veces también viene de la mano cuál es la oferta que viene detrás, cuáles son los beneficios sociales o el salario emocional que tenga la empresa para captar ese recurso, y cuál ha sido la marca empresa que tenga como buen empleador. Así como los candidatos tenemos que formarnos una marca personal, también la empresa tiene que tener una marca empleador. Y si no se tiene una buena marca empleador, si, por ejemplo, hablando del tema, ayer hablaba de que salió pues que Dinawar había despedido a 43,000 personas. Siempre se había hablado la administración al estilo Disney, que era lo mejor en la gestión de recursos humanos, que ahí todo el mundo era feliz, que había una relación casi ideal. Bueno, pero ahora ante la crisis resulta que Disney World está despidiendo a casi toda su gente. Entonces, a veces el discurso no siempre está con la realidad. Entonces, en esta crisis se va a ver qué empresas tratan hasta donde pueden, porque también hay un límite, tratan hasta donde pueden. Siempre hay un límite de mantener sus plazas de trabajo. Entonces, esa marca empleador también tiene algo que decir. El mercado también está, hay gente que, digamos, si tú sos cantante y sos Julio Iglesias, sos Plácido Domingo con todos los problemas que tiene, o si sos ya Jennifer López, esa persona le llora en las posibilidades para cantar, pero si no eres el mejor, o no sos Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni sos Aybala, o no tenés esas capacidades de futbolista, tampoco están abiertas todas las ofertas. Entonces, la verdad es que las empresas también se ven a palitos cuando también el perfil que les exigen es exageradamente exigente, y lo que están ofreciendo no es lo que el mercado manda. Entonces, lo que pasa es que no se pueden llenar esas plazas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues que la plaza y la oferta sea congruente con lo que también ellos están ofreciendo en el mercado. Y sí, hay competencias entre las empresas reclutadoras, y también ahora, también, disculpen que lo diga, pero también hay mucha gente que cuando se queda sin trabajo, pues uno de los sombreros que todo el mundo se está poniendo ahora es el de consultor, y otro sombrero que se ponen todos es ahora de reclutadores y expertos en recursos humanos. Entonces, cuando yo reviso los perfiles, tienen 2 meses de trabajar en recursos humanos
ya están dando coaching, ya están dando cursos de empleabilidad, ya están asesorando empresas. Bueno, entonces en ese tema todos creen que saben, y también eso le hace mucho daño a los verdaderos profesionales de recursos humanos, que los hay y buenos, pero también hay muchos que como en todo están invadiendo este mercado, no dando calidad, sino solo viendo qué sacan, ¿verdad? Muy bien, Ronald, muy gentil por las respuestas, por haber contestado todas las inquietudes. Hemos concluido la serie de preguntas y respuestas en esta oportunidad. Agradecerle por el tiempo, agradecerle también por todo este conocimiento, esta visión que nos acaba de explicar usted acerca de lo que están buscando los cazatalentos, el perfil ideal de, por así decirlo, del empleado, buscando un equilibrio entre lo técnico y las habilidades blandas, y hemos tocado un tema muy interesante, incluso hablando de las tendencias de las habilidades blandas. Especialmente yo me quedo con 3 puntos importantes: el saber escuchar, el saber comunicar y el saber liderar. Creo que hay un sinnúmero, pero creo que lo resumo, todo lo que usted ha mencionado, tomé nota y la resumo en estas 3 habilidades, por así decirlo, que se van adquiriendo en la medida que uno toma conciencia del rol y quién quiere ser, como bien lo habló acerca de la mujer del César, ¿sí? Para ser la mujer del César hay que parecer como tal, ¿no? Entonces, Ronald, si me permite, yo he compartido en el grupo su perfil de LinkedIn y también voy a compartir su correo electrónico, si usted no lo autoriza, para que Claro. colegas que quieran preguntar o solventar inquietudes puedan hacerlo de manera directa. Pero me quiero despedir no sin antes, nuevamente, a nombre de los colegas que estamos trabajando, apoyando motivando para que tengamos esta serie de webinars con especialistas. Quiero agradecerle infinitamente por su tiempo y esta oportunidad. Gracias, estimado Ronald, y a los colegas, pues sigan pendientes que vamos a seguir con otra serie de webinars que se los haremos llegar. Diego, una consultita, Diego. Sí. Sí, podías agregar nada más, se podrían visitar mi página de internet, no sé si también ahí podrían ellos conocer un poco más de la firma ACE Consultores y tu servidor. Es www. Una A, una C de casa, una E, una S de super, una U de unión y después la palabra personal, acesupersonal.com, sin H, A-C-E, una S, una U, después personal, acesupersonal.com. Y el perfil de LinkedIn que escribo casi todos los días. Perfecto. Listo, mi estimado Ronald, hemos incluido la página web para que los colegas puedan visitarla y consultar sus publicaciones que está haciendo a través de esta red social, que es muy importante, y ya nos dio unos tips usted acerca de esto. Ronald, sin más, agradecerle y una buena tarde. Hasta luego y saludos desde Ecuador. Gracias, Diego. Fue un gustazo conocerte. Felicitaciones. Igualmente, gracias.